Amén. Sea el shalom, la paz del Señor, estamos mejor. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Saludamos también a la audiencia que se conecta para escuchar la palabra del Señor. Como dice la Escritura, es palabra para vida eterna. Amén. Qué importante es congregarnos, qué importante es escuchar periódicamente la palabra del Señor. Es el alimento para nuestra alma, para que nosotros no perdamos el rumbo, no perdamos la dirección hacia la vida eterna. Vamos a comenzar hoy hablando, el tema de hoy es ser un siervo responsable. En otra oportunidad estaremos hablando también de lo que significa ser un siervo inútil, que de hecho ahí vamos a estar tocando también en esta mañana. La palabra siervo, mi querido hermano, es una palabra que en hebreo es la palabra eved, que significa ser un esclavo, ser un servidor, ser un sirviente, ser un trabajador. De ahí también surge otra palabra, otra raíz en hebreo, que es la palabra abad. Y la palabra trabajar, la palabra siervo, sirviente, también está relacionada con adorar. Entonces, hermano, no solamente adoramos al Señor como recién lo hicimos en esta mañana, bajo la dirección de los jóvenes que están a cargo de la alabanza. No solamente adoramos con un pandero, con una guitarra, con una batería, sino que tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad con nuestra propia vida, y principalmente sirviendo al Señor. Yo creo que hay mucha gente dentro de las congregaciones o que no entiende todavía lo que significa servir al Señor, o que tal vez ha entendido pero no tiene ese corazón dispuesto para servir en la obra del Señor. De hecho, hay muchas tareas que realizar en la casa del Señor. No todo el mundo va a hacer la misma labor, tal vez no todos sean pastores, tal vez no todos sean maestros de la palabra, pero todos tenemos un lugar en el cuerpo del Mesías para servir al Señor. Y de hecho, ¿por qué no decirlo? Sería maravilloso que se levantaran cientos y miles de pastores, porque de hecho que el Paraguay lo necesita. Hay muchos lugares en Paraguay donde no hay pastores, donde no hay congregación, donde todavía no se ha evangelizado, o se ha evangelizado, pero no ha quedado allí un obrero que está enseñando permanentemente la palabra del Señor y cuidando el rebaño. Hay muchas tareas, y ninguna tarea es una tarea menor, como siempre hemos hablado en este lugar. Venir a limpiar el templo, venir a limpiar el barrio. Qué pocos amén, ¿no? Que la casa del Señor esté en orden. Porque hemos creído que el pastor tiene que ser el hombre de orquesta, y no es así. En una orquesta hay un director de la orquesta, pero después tenemos diferentes instrumentistas, ¿verdad?, que están tocando, y todo eso hace, obviamente, el gran sonido. Todo eso es parte de la gran orquesta. Yo quiero comenzar en el libro de Mateo capítulo 20, verso 20, que esta palabra sirva para motivar, para colocar ese sentir de servir al Señor. Siempre queremos ver a Jesucristo, a Yeshua, como el gran Mesías, el gran Salvador, y de hecho lo es. Él ha cumplido todos los oficios. Pero hay un oficio que muchas veces nosotros no queremos ver. Dice la palabra que Yeshua se hizo siervo, que Él vino a la tierra a servir, a dar su vida al rescate por nosotros. Vamos a comenzar en Mateo 20:20. Aparece una madre, la madre de Santiago y de Juan, los hijos de Zebedeo. Y esta mujer era evidentemente un poco natural, un poco carnal, un poco ignorante, porque está ordenándole al Señor algo que realmente no procede de un limpio corazón. Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él. Obviamente lo reconocía. Si ahí aparece la palabra postrarse, porque sabía, obviamente, que Yeshua es el Señor, y pidiéndole algo. Verso 21, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahí vemos un poco el atrevimiento, ¿no?, de esta mujer. Es
Es bueno pedirle cosas al Señor, pero tenemos que pedir, obviamente, con entendimiento. Estamos en una generación dentro, sobre todo, de la cristiandad, dentro del Evangelio, donde parece que se ha enseñado mal algunas cosas. Creemos que podemos ordenarle al Señor. Creemos que podemos decretar lo que se nos da la gana y que el Señor, cualquier tipo de capricho que nosotros tengamos dentro de nuestro corazón, Él lo va a tener que cumplir. Por supuesto que no. El siervo es un esclavo, un sirviente que tiene que estar dispuesto simplemente a obedecer. ¿Cuántos en esta mañana y del otro lado están dispuestos a obedecer? ¿Seguro? Va a ser probada esa obediencia. Repito de vuelta, ¿en serio está dispuesto a obedecer? Veremos cuando el Señor, ya te doy lugar, Gabrielcito. ¿Qué tal que el Señor te diga moverte, irte tierra adentro? Sí, querido Gabriel, te escuchamos. Hay tanta gente que realmente dice, ¿verdad? O dice amén, ¿verdad? Sentado en su lugar, pero realmente cuando se le llama, cuando está realmente en su amén, no es amén. Su sí no es un sí. Así mismo. Siempre tenemos que entender la magnitud de nuestras palabras, ¿verdad? Hacer un compromiso con el Señor. Amén. Amén. Está diciendo Gabriel, tú sí seas sí y tú no seas no. Yo creo particularmente en un sentir que muchos no están obedeciendo. Si no, la situación en el Paraguay y en el mundo entero sería completamente diferente, ¿verdad? De hecho, usted puede hablar con los verdaderos siervos del Señor y hay una carencia de siervos del Señor. La vida de los creyentes hoy está girando en torno a su propio ego, a sus propias necesidades. Por mencionar algo que ayer hablaba con un hermano de otro país y que siempre hablamos con mi esposa, nosotros fuimos criados no menos de 4 reuniones semanales, por no decir que nosotros estábamos ya a tiempo completo, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Y hoy la gente no quiere servir al Señor congregándose semanalmente, mensualmente como corresponde, mucho menos quiere tomar responsabilidades en la casa del Señor, prepararse para llevar la palabra, comenzar a abrir una reunión de hogar, abrir un anexo, visitar a las personas. Por eso dije, mi querido hermano, si usted piensa que un pastor puede realizar toda la tarea tan grande que hay en un lugar, obviamente es imposible. Por eso el Señor ha diseñado que cada uno de nosotros nos levantemos como servidores. Pero para seguir con esta historia, la mujer quiere que sus hijos ocupen una posición de privilegio en el reino. Primero hay que servir al Señor aquí en la tierra, ¿ven? Eso se verá más adelante de acuerdo a nuestras obras que van a ser pesadas en balanza. ¿Qué le contesta el Señor en el verso 22? No saben lo que piden, pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. ¿De qué está hablando? Antes de hablar de la posición en el reino o de hablar de alguna posición inclusive aquí en la tierra, porque hoy en día hay mucha gente buscando posición, pero ¿para qué usted quiere una posición si no está dispuesto a servir al Señor? No se trata de ser simplemente figuretti, tengo el título de pastor, tengo el título de apóstol, pero no tenés el título de siervo del Señor, no tenés deseo de servir, no tenés amor para servir, no tenés capacidad para servir porque has perdido el tiempo, porque no te has preparado convenientemente, porque obviamente para servir al Señor no lo podemos hacer de cualquier manera. Verso 23, se les dijo a la verdad, de mi vaso beberán y con el bautismo con que yo soy bautizado. Significaba ese vaso, el vaso también del dolor, el vaso del sufrimiento, porque servir al Señor implica muchas veces, se lo puedo asegurar, pasar por momentos de gran tribulación, donde el Señor obviamente también está con nosotros. Dice, será bautizado, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Versículo 24, cuando los 10 restantes discípulos oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ahí vemos la tirantez, ¿no? Cuando dentro del grupo, de la comunidad, hay gente que se está queriendo posicionar por su soberbia, por su arrogancia. Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros. Acá no se trata de titulitos. Acá no se trata simplemente de tener una posición y decir, lo alcancé, ahora soy pastor, ahora tengo el certificado. Déjenme decirle que estamos llenos de malos pastores. Eso lo vamos a ver en la otra clase, está en el libro de Zacarías capítulo 11. Los pastores inútiles, los obreros inútiles, los que no producen, los que no son productivos. Un siervo de Dios tiene que ser productivo. Usted tiene que ser productivo en la oración. Usted tiene que ser productivo con su testimonio de vida. Como decía Pablo, usted tiene que ser una carta leída. Tiene que ser productivo llevando la palabra del Señor para que la gente pueda arrepentirse y encontrar la salvación y la vida eterna. Verso 25, entonces Yeshua, llamándolos a todos, dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Está comparando a un político, a un presidente, a un gobernante con el ministerio que el Señor quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo, ay de los gobernantes, esto no lo digo yo, lo dice el Señor. Habrá algún gobernante verdaderamente creyente en el Señor que sea siervo de Cristo, pero de verdad que son los menos. Y aparentemente en Paraguay menos que menos, porque no hay verdaderamente gobernantes que sirvan a los propósitos del Señor. Los gobernantes se enseñorean. Si hay algo que el Señor no quiere que nosotros hagamos en la obra, es enseñorearnos de la gente. Tenemos autoridad espiritual, sí, para enseñar, para echar fuera demonios, para imponer manos y sanar a los enfermos, pero esa autoridad, hermano, no es para que nosotros nos enseñoremos de las vidas y comencemos a ordenar y a mandar un montón de cosas innecesarias que nada tienen que ver con el reino del Señor. Por eso lo que está haciendo esta madre es completamente carnal, dándole indicaciones, dándole órdenes al Señor de lo que el Señor tendría que hacer supuestamente con sus hijos. El que ordena es el Señor, amén, y los que obedecemos somos nosotros. ¿Cuándo se va a decidir a obedecer al Señor? Muchas veces obedecemos al Señor, como ya lo hemos dicho en este lugar. Si hay un asadito, yo obedezco al Señor, vengo a comer toda la carne que está en la parrilla. Mira, hermano, la localidad de Luque, que le corresponde a ustedes, es muy grande, hermano. La localidad de Luque necesita de su garganta, ¿ven? Necesita de su cuerpo, necesita de sus manos, necesita de sus pies. ¿Cuánto has predicado en estos últimos años? ¿Cuánto has predicado en este año 2024 que ha pasado, este año 2025 en el cual nos encontramos? ¿Cuánto has estudiado la palabra de Dios? ¿A cuánta gente has testificado? ¿Cuánto has invertido en el tiempo para servir al Señor, a los moribundos, a los que están a punto de partir de este mundo físico material y todavía no tienen la salvación y la vida eterna? Porque somos vagos, somos perezosos, somos inactivos, somos inservibles, somos improductivos. Eso lo veremos más adelante. El libro de Hebreos dice que la lluvia cae tanto sobre la tierra buena como sobre la tierra lastimosamente mala, que no produce hierba provechosa, y la tierra, representando a nuestra vida que no produce, está a punto de ser maldecida. El árbol que no da fruto será cortado, dice la Escritura, hermano. Tenemos que servir al Señor, pero no enseñoreándonos. Dice verso 26, mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ese deseo, por eso está el material que les vengo diciendo que hemos terminado, de la soberbia, el camino del mal. No es cuestión, mi querido hermano, de tener tengo una iglesia.
¿Para qué quiere una iglesia si va a matar a todas las personas? ¡Hola! Y eso queda reservado para la otra enseñanza cuando hablemos de los siervos inútiles. Mientras tanto puedo ir repasando en Zacarías 11 los pastores inútiles a los cuales el Señor mismo tuvo que cortar. ¿Para qué quiere una iglesia si usted va a asesinar a la gente? Es lo mismo que yo le dijera, ¿para qué quiere una familia si va a matar a su esposa, si va a matar a su esposo, si va a matar a sus hijos, si usted es un asesino en serie? Y digo asesino conforme a la palabra, porque dice la Escritura, el que no ama a su prójimo es un homicida, él permanece en las tinieblas, permanece en la muerte. Dirigir una congregación, hermanos, significa apacentar, darles el alimento, supervisarlos, por supuesto, en algún momento exhortarlos con autoridad, pero con sabiduría también, con amor, con misericordia, para poder corregir el rumbo de esa alma que está caminando hacia la perdición. No es venir acá, hermano, lo digo con todo respeto, pero hay que decir estas cosas, cansado, no sé usted, pero yo estoy cansado. Estamos 2 horas en un culto, y el pastor diciéndole a los hermanos, a la hermana, decide al que está al lado, y decide otra vez al que está al lado, predique 1 hora el mensaje de Dios. Y nos la pasamos toda la reunión, y saludar que está al lado, y saludar que está atrás, ya nos saludamos. Y nos vamos a despedir también correctamente. Todas estrategias sutiles. Escúchenme, principalmente los pastores y los obreros, vayan a estudiar la palabra y prediquen la palabra, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Levántese de una vueltita, levántese y de otra vueltita. La Biblia ni se abrió todavía. Llegamos al final del culto, levantemos la ofrenda, los diezmos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, váyanse ya, porque me molestan. Cumpla su trabajo, siervo, cumpla su trabajo, sierva, supuestamente de Dios. Mira, hermano, esto hay que relacionarlo como hizo el Señor. Ya vamos a llegar a esos capítulos, al que le da talentos. Si yo fuera empresario y usted no trabaja como corresponde, yo lo echo afuera. ¿Está de acuerdo? O le gusta el populismo del Partido Colorado o del kirchnerismo, le gusta vivir de arriba sin trabajar. ¡Hola! 6 días trabajarás y 1 descansará. ¿No dice eso la Escritura? ¿Y cuánto más en la obra de Dios hay que trabajar, hermano? ¿Cuánto más en la obra de Dios hay que conocer al Señor? Hay que tener palabra de vida eterna. El obrero tiene que trazar con precisión la palabra del Señor. Entonces, mi querido hermano, queremos las bendiciones, queremos las promesas, pero no queremos trabajar. Al siervo inútil que le dijo el Señor, lo vamos a ver más adelante, fuera, te echo fuera, a las tinieblas de afuera, aquí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, no es así nomás, simplemente congregarse y decir gloria a Dios, aleluya, y nunca servir al Señor como corresponde, con excelencia. La tribu de Leví tenía que servir al Señor. Y el Señor era y sigue siendo riguroso y exigente. Eso usted tiene que entender. Obviamente, si hacemos la comparación, no te voy a decir, es verdad. Por ahí usted me quiere decir, hay patrones que son malos, y yo te digo, sí, amén, obviamente. Hay de todo. Lastimosamente, pero también hay buenos empresarios, hay buenos patrones, ¿verdad? Y están dispuestos a pagar, pero a una persona que trabaje, a una persona que sirva. Y lo mismo con el Señor, Él está dispuesto a derramar la unción, la bendición del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas, hermanos, pero Él no bendice a los vagos, Él no bendice a los perezosos en términos espirituales. Usted va a las reuniones, hermano, la gente no tiene ni fuerza para orar, no tiene fuerza para levantar los brazos, no tiene fuerza para clamar,
no tiene fuerza para levantar la voz, pero tal vez ayer en el partido sí gritaron, ¿verdad? O en cada partido que te gusta está a los gritos limpios en tu casa, en el barrio, y todo el mundo te escucha, ¿verdad? Los gritos, los alaridos, ¿verdad? Estás ahí 45 minutos, el primer tiempo, el segundo tiempo, ¡dale, dale, 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 dale! Acá, mutinada. ¿De qué nos habla eso, hermano? De que tu corazón, ¿quién quiere decir algo? Perdón. Poca fe. Poca fe, dijo. Así mismo. Pero eso habla por sobre todo, mi querido hermano, ¿dónde está tu corazón? Donde está tu corazón está tu tesoro. Capaz que tu corazón está con el deporte, ¿verdad? Tu corazón está con la comida nada más. Pero qué bueno que tu corazón esté ahora inclinado a querer servir a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, hermano. Alguien decía una frase que siempre ha quedado dentro de mi corazón: el amor se paga con amor. El amor se paga con amor, y nosotros tenemos que ser siervos agradecidos, porque el Señor ha tomado nuestro lugar, cargó nuestros pecados para quitar la condenación de nuestras vidas. Sigue diciendo, verso 26, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. Ahí está el ejemplo. No vino para ser servido, sino para servir, y mucho más. ¿De qué manera sirvió? Poniendo su vida en rescate por muchos. No, que hay que caminar, camine lo que haya que caminar, hermano. Y hoy que el Paraguay está prosperado, como siempre le digo, ni con auto queremos movernos. Estamos muy pesados, muy obesos. Mucha comida, mucho entretenimiento. Mi hermano, el Hijo del Hombre, aquellos días no había avión, no había helicóptero. Lo único que había, si usted se iba de Israel para Europa, sí, unos barcos que tardaban un montonazo porque era la vela. Pero si hablamos de la tierra de Israel, miren lo que era la vida de Yeshua. Era un hombre perfecto en todo sentido, completamente sano. Jerusalén se fue al norte, volvió al sur, se fue al este, se fue al oeste, echó fuera demonios, hablaba por horas, ¿verdad? Nosotros no tenemos aliento ni 5 minutos para hablar, hermano. Prepárese para servir a Dios, pero como siempre digo, para las cosas de Dios, no, porque para chusmear con el vecino y la vecina, dale, que dale. ¿Te das cuenta cómo el demonio te da fuerza para él? Porque el chisme, ¿de dónde viene? De la carne, de los demonios. Y el hablar la poderosa palabra de Dios, ¿de quién viene? Del poder del Espíritu Santo. Y me pregunto si realmente tenés el poder del Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Estas realidades nos exponen. Yo te digo la verdad, hermano, agradezco al Señor su discernimiento. Creo que no soy tonto. Creo. Y que uno puede ver la condición de la iglesia, hermano. Estamos en un peligro inminente, hermano. La iglesia está cayendo en una apostasía total, en un enfriamiento total. Somos igual al mundo, peor que el mundo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y algún día el Señor, y algún día que está al lado mío. Hermano, Yeshua dijo claramente, olvídense ahora de la posición. Ahora es tiempo de servir a Dios. Ahora es tiempo de servir en lo que el Señor está proponiendo para cada uno de nosotros. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y me adelanto por si no hay tiempo, pero antes de la Pascua, en Juan capítulo 13, usted recuerda quién se levantó para lavar los pies de los discípulos. Una tarea que hacía un sirviente. Para aquellos días, obviamente, andaban en sandalias, la tierra de Israel es muy polvorienta, uno llegaba, había que refrescarse los pies, era una tarea
piadosa, amorosa, ¿verdad? Todos se miran, Pedro lo mira al otro, Pedro se creía más importante, che, vos que sos el menor, que esto, que lo otro, porque así estamos dentro de la iglesia, ¿verdad? Con ese espíritu de soberbia, mirándonos. Y resulta que nadie se levantó, y el único que se levantó es el verdadero siervo, Yeshua el Mesías, comenzó a lavar los pies de todos los discípulos. ¿Y qué le dijo el Señor a los discípulos? Ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Y me voy adelantando a las preguntas o a los interrogantes que usted pueda tener dentro de su corazón, y alguno me dirá, pero Pastor Chimele, la verdad que lavarle los pies a este está mudriento. Dígamelo, yo vivo limpiando pies mudrientos. Peor que eso, corazones mudrientos, mentes mudrientas, así como el Señor me limpió a mí, a ver, porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A cuántos les gusta limpiar la mugre? ¿No les gusta limpiar la mugre? Son mudrientos. Pastor, no puede cambiar de tema. Justo tenía que tocar el tema de la limpieza y hacer el paralelismo entre lo natural y lo espiritual. No me digan que usted es un mugriento y se siente bien en la mugre. Hermano, lo que acontece exteriormente tiene mucho que ver con lo que pasa internamente. Y el Señor es un Dios de excelencia, hermano, y nos ha mandado a lavar los pies porque la gente está mudrienta. Todos fuimos mudrientos, hermano, por causa del pecado, por causa de nuestra rebelión. El trabajo es pastoral, mi hermano, no es andar en Mercedes-Benz, en Rolls Royce, ¿verdad? Camisas de oro, hermano, es arremangarse en términos espirituales y lavar la porquería de la gente, ¿verdad? Lavar la inmundicia que hay en las mentes y en los corazones con el poder de la palabra de Dios. Y te aseguro que no es una tarea fácil, pero hay que hacerla. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No hay otro elemento para limpiar a la gente, hermano. Y aún así, algunos son como el gato, ¿no? Gatúbela, ¿verdad? Viene el agua de la palabra, ¡ole! Que no me toque el agua. Que no me toque el agua y el jabón, ¿verdad? Hermano, necesitamos el agua de la palabra todos los días para tener una conciencia limpia, para levantar manos santas, sin ira ni contienda delante del Señor. Veamos un poquito más, hermano, Mateo capítulo 25, que eso después lo vamos a ver en otra sección, pero vamos a repasar un poco ahora. Mateo capítulo 25, verso 14, está hablando de los talentos. Si bien está hablando en términos económicos, tenemos que hacer el paralelismo en lo espiritual. Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Eso representa obviamente al Señor. Él murió, subió a la diestra del Padre y nos encomendó ciertas tareas que tenemos que hacer hasta que Él venga. Llamó a su siervo y le entregó bienes. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros. ¿Qué nos entregó? Bienes. ¿Qué representan esos bienes? Los talentos, los dones, el Espíritu Santo. ¿Cuánto han recibido acá al Espíritu Santo? ¿Han recibido al Espíritu Santo? Si tiene el Espíritu Santo, usted tiene los dones del Espíritu Santo. ¿Qué pasa que no los está utilizando? El don de sanidad, el don de palabra de ciencia, el don de la fe. ¿Cuántos quieren probar el don de la fe? Como probamos con Cristina al venir a esta nación sin nada. ¿Cuántos quieren probar el don de la fe? ¿A dónde te enviamos? ¿Carapeguá? ¿Zapucay? ¿Al Chaco? ¿A dónde lo enviamos? Por la fe. Usted va a levantar la obra de Dios, amén. Por la fe va a predicar, por la fe las almas se van a convertir, gloria a su nombre. Versículo 15, a uno dio 5 talentos. ¿Sabe cuántos son 5 talentos? Son el salario de 100 años. ¿Qué representa esto, hermano? Que el Señor, cuando nos da a nosotros bienes espirituales, nos da la abundancia, hermano. A otro le dio 2 porque esa era su capacidad, pero era también una cantidad importante. A otro le dio 1 porque hasta ahí le daba.
Pero el Señor, hermano, cuando nos entrega el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, sin la unción del Señor, no se puede servir al Eterno, nos entrega riquezas maravillosas, hermano. Nos da sabiduría, nos da inteligencia, nos da poder, nos da conocimiento, nos da consejo, nos da el temor de Dios, nos da todas las herramientas que usted y yo necesitamos para hacer la obra de Dios. Dios, al que llama, respalda con la unción del Espíritu Santo. Usted va a la universidad y se prepara para ser un ingeniero. Usted se recibe porque cursó los 6 años y le dieron toda la riqueza del conocimiento en esa área para que usted pueda ser un buen ingeniero, para que usted pueda ser un buen cirujano, etcétera, etcétera. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Voy resumiendo, conocemos la historia. El de 5 trajo 5, el de 2 trajo 2 y el de 1 no trajo nada. Verso 20 dice: y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, no eran de él. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos, sobre ellos los multiplicó. Hubo productividad en el servicio. ¿Qué le dijo el Señor? Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ahora en la tierra y mucho más cuando lleguemos al reino de los cielos. Entra en el gozo de tu Señor. Mi querido hermano, ¿qué le va a decir el Señor cuando Él venga? Está produciendo, está usando los talentos, los dones, las capacidades que el Señor le ha dado. Él no nos dio todo eso para hacernos lo lindo. Él no nos dio todo eso para la vanidad evangélica cristiana de este tiempo. Él nos dio todo esto para servir, para multiplicarlo. ¿En qué forma? Ganando almas, preparando vidas, ayudando a los matrimonios, ayudando a las familias, ayudando a las naciones del mundo a santificarse. Lo mismo sucedió en el verso 23 con el que había recibido 2. Trajo 2 talentos, le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, para nosotros que tenemos tremenda responsabilidad delante del Señor como pastores, nos es muy difícil, hermano, porque tenemos que sincerarnos también, ¿no? La gente pide cancha, la gente pide posición, como esta madre con sus 2 hijos, pero verdaderamente el Señor no nos habilita muchas veces en la congregación a levantar a un obrero, porque usted no demuestra ser fiel en lo poco todavía, mi querido hermano. No demuestra ser fiel en lo poco. Envidiamos, mirá, el patrón lo levantó de categoría fulano, sabrá por qué, seguramente, es esforzado, cumple sus responsabilidades. Acá pedimos mucha cancha, pedimos posición, queremos aplauso, queremos ser reconocidos, y en lo poco, en lo poquísimo, usted no cumple, hermano. Usted sabe cuáles son los requisitos para servir a Dios. Por ejemplo, ya lo he enseñado muchas veces acá en Luque, tenemos ya más de 20 años, ¿no? Enseñando la palabra de Dios. Marido de una sola mujer. Él tiene que ser una persona ordenada, decorosa, tiene que ser una persona fiel, una persona que tenga fe, una persona que no robe, una persona que no estafe, una persona que no mienta, una persona que no sea arrogante. Mire cuántos requisitos tenemos que cumplir y podemos cumplir, pero no lo cumplimos porque no queremos ser fieles. Vamos al trabajo y decimos, y bueno, le sobra tanto al patrón que me llevo un poquitito. ¿Quién le dijo a usted que el Señor le permite eso? Te voy a decir algo que te va a parecer una tontería, ¿no? Pero por ahí sirve para corregir algo malo que están haciendo. Famoso acá, vengo con mi esposa, ¿no? Entras al súper, cual sea, Real, Super 6, y mientras cargo, un manoteo. Y vaya que manoteas, Te hacer que se te cayó algo, ¿verdad? Y mientras tanto le seguís dando, ¿verdad? ¿Usted cree que eso es bueno? ¡Ay, pastor, no sea tan exagerado! Dios es un Dios exigente, hermano.
Lo que estos siervos recibieron no se lo podían comer para ellos mismos, lo tenían que invertir, hermano. Tenían que traer la productividad y se la tenían que dar todita al Señor. Nada es nuestro, todo es del Señor y todo es para su gloria, de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas, aleluya. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco, mi querido hermano. Sobre todo en cuestiones administrativas se ve mucho el perfil de las personas. Versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. En griego se traduce: sabía que eres riguroso y exigente. Nuevo Testamento, libro de Mateo capítulo 25, y si quiere vaya a cualquier versión en griego, estudie un poco, escudriñe la palabra, para que no me critique y murmure más acerca de mi persona, porque algunos dicen: no, el pastor Jiménez dice que Dios es muy exigente. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. La palabra duro significa, está traducido en nuestro español, riguroso, exigente, y me parece bien que el Señor sea así, amén. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, porque claro, el Señor quiere que seamos coherederos. Somos una sociedad. Cuán bueno es el Señor, amén, porque Él podría haber hecho todo, pero Él te da el talento, Él te da la semilla, Él te da la orden de que vayas a sembrar y de que vayas a cosechar para su gloria, pero el que hace todas las cosas es el Señor, y el privilegio nuestro es el haber sido llamados por Dios para estar en su obra. Ese es el privilegio. Recién había visto, bueno, se me escapó, no la iba a mencionar. La hija del pastor está por acá, se fue, ¿no? Marta. ¿Cuál es el problema con los hijos de los pastores, no? Usted sabía que la gran mayoría de los hijos de los pastores no quieren servir al Señor, porque ven lo duro del pastorado y dicen: yo me voy de acá. Gabriel, te quedaste en silencio, que tanto no querés ser pastor. A ver, bien, se levantó el dedo, un valiente. Se está preparando. Y oramos mucho por los hijos de los pastores. Ahí viene la hija del pastor, ¿verdad? Sierva del Señor, ¿ven? Cueste lo que cueste. Pero verdad, hermano, los hijos de los pastores, ¿verdad? Cuando ven realmente lo que cuesta, y nosotros también estamos viendo lo que cuesta servir al Señor, pero yo le animo a seguir adelante. Yo he visto cosas muy malas, muy mal hechas, hermano, pero nada me ha quitado del servicio. ¿Sabe por qué? Porque como dijo Job, yo conozco a mi Redentor. Yo sé quién me ha salvado. Yo he tenido un encuentro personal con el Señor y sé discernir cuando un pastor, una congregación está en la carne, y están en la carne porque quiere estar en la carne, pero mi hermano, tenemos un Dios que está por encima de todo eso. Tenemos un Dios maravilloso que nos ha llamado, y que si usted hace las cosas bien, el Señor lo va a usar, y lo va a usar para bendecir la obra de Él también. ¿Qué dice acá? Verso 25, tuve miedo. El miedo es algo que hay que reprender, hermano. Puede venir a nuestras vidas, no es fácil. Tenemos miedo de salir por fe. Nosotros con Cristina tuvimos que pensar todo eso. Teníamos a veces miedo, ¿no? Uno predica una verdad y tenés miedo que la gente se levante y se vaya y ya no te apoye más. Y de esto nos ha pasado infinidad de veces y sigue pasando, pero el Señor nos da la seguridad, el Señor nos da la paz, el Señor nos da el poder, el Señor nos da la certeza, el Señor nos da la tranquilidad. El Señor nos dice, como hace poco hablaba el Señor a mi corazón: vayan en mi nombre, no tengan miedo. Si bien este siervo no robó, pero no fue un buen siervo, porque no invirtió, no fue productivo, no multiplicó los bienes del Señor. Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le va a decir al Señor de la mañana? ¿Sabes, Señor? Por lo menos calenté la banca de la iglesia los 30 años que estuve acá en Discípulos de Cristo. ¿Usted piensa que el Señor lo va a aplaudir por eso? Que le va a poner la alfombra roja y va a decir: oh no. ¿Qué le dice a esta persona? Siervo malo. En el verso 23, siervo malo, irresponsable, negligente. Sabías que sigo donde no se
sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Se dan cuenta? Todos del Señor. El día de mañana el pastor Gustavo Ariel Jiménez va a tener que rendir cuenta. Gustavo, ¿qué hiciste con los niños? ¿Qué hiciste con lo que? ¿Qué hiciste con toda la revelación de Dios, con toda la sabiduría, con toda la inteligencia, con todos los dones? ¿Qué hiciste? Y voy a tener que responder, hermano, y ustedes también van a tener que responder. Ahora, hermano, de acuerdo a esta escritura, y todavía tenemos tiempo para arrepentirnos, bendito sea el nombre del Señor. Si viene el Espíritu Santo, y si viene el Espíritu Santo a través de la vida de un pastor a decirte, siervo malo, no te enojes. Si te están diciendo que estás haciendo mal las cosas, bienvenido sea para que podamos cambiar, hermano. Estamos en una sociedad tan hipócrita, hermano, donde queremos que todo pase por arriba. Yo creo que si usted es un buen padre y una buena madre, ¿qué le va a decir a su hijo? Hijo, mi hija, esto que está haciendo está mal porque usted ama a su hijo. Se lo va a decir, eso quiero creer. Pero acá nos enojamos cuando viene el Espíritu Santo y te dice que está haciendo malas cosas. Te lo está diciendo para que seas productivo, te lo está diciendo para que alcances también inclusive la salvación y la vida eterna. ¿Qué dice el verso 28? Verso 28. Vamos a cumplir la hora, como siempre, con la ayuda del Señor. Verso 28. Quitarle pues el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. O sea, hermano, el que está acostumbrado a servir, se le va a poner todavía mayor responsabilidad. Si usted está sirviendo al Señor, prepárese, porque ese talento que le sacan al que no quiere hacer nada, se lo van a imputar a usted. Gloria a Dios. ¿Cuándo están contentos? Qué bendición, ¿no? Que el Señor nos considere, que confíe en nosotros como siervos de Dios, porque ya le hemos demostrado que en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos pondrá. La persona temerosa, la persona que no tiene fe, como decía la hermana, la persona con miedo, la persona desobediente, la persona que es un siervo malo, negligente, se le va a quitar. Se le va a quitar. Si usted busca la palabra quitar, la puede encontrar en varios aspectos en la Escritura, ¿no? El Señor puede quitar el Espíritu Santo, hermano. David tuvo que clamar y dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí, ¿verdad? Cuando él había pecado con Betsabé el adulterio. Él en ese momento fue completamente improductivo para el reino de Dios. En vez de seguir alabando, en vez de seguir cantando, en vez de seguir componiendo, él se dedicó a mirar a la mujer, a codiciarla. Él se dedicó a mandar, a matar al marido para quedarse con Betsabé. Fue un tiempo terrible para el rey David. Él fue totalmente improductivo, fue productivo para la carne. Esto es algo que vamos a hablar también en otro momento, hermano. El mundo es productivo para los deseos de la carne y los carnales dentro de la iglesia también son productivos para el diablo, lastimosamente. Esa es la realidad, hermano. Hay mucha productividad para el diablo dentro de la iglesia. Lea el mensaje de las 7 iglesias del Asia Menor, Pérgamo, donde está el trono de Satanás, Tiatira, donde está Jezabel, esa falsa profetisa que enseña a fornicar, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo, hermano, que lo único que haya en este lugar sea productividad del Espíritu Santo. No la productividad del pecado. El Señor murió para vencer el pecado, hermano. Está bien, yo entiendo, somos misericordiosos. Usted adulteró una vez, fornicó una vez. Dios quiera que nunca lo hubiera hecho o que no lo vuelva a hacer, hermano. Pero no puede venir usted con este pensamiento a la casa del Señor de que, bueno, vivo pecando. No, el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Está produciendo las obras del diablo, porque el diablo venga desde el principio. En algún momento usted tiene que tener victoria sobre el adulterio, sobre la fornicación, si realmente tiene el Espíritu Santo. Qué triste es ver personas todo el tiempo produciendo el pecado. Están bajo la influencia del enemigo, de eso no hay la menor duda.
lastimosamente, ¿verdad? Dice el verso 29, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, que eso lo vamos a estudiar en otro momento, improductivo, inservible, ¿qué pasa con el siervo inútil? ¿Se va al cielo? No, no dice eso en la Escritura. El siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Que esto te sacuda en esta mañana, hermano. Has calentado demasiado la silla de la iglesia. Hasta la silla de la iglesia te pide por favor que te levantes un poco. Y no me venga que soy nuevito, que tengo 10, 15, 20 años, soy nuevito. Termínela con eso, por favor. Porque los discípulos se convirtieron en apóstoles en 3 años. Porque si usted lee el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tenía una gracia tremenda de parte del Señor. Y por otro lado, la gente también era muy sedienta en aquellos días. En 1 año y medio, él dejaba un obrero en una ciudad y se multiplicaba el evangelio, mi hermano. Y Pablo plantó la obra en Jerusalén, y plantó la obra en Grecia, en Galacia, en Tesalónica, en Colosa, en Roma, en el Asia Menor, etcétera, etcétera, mi hermano. ¡Qué obrero tan productivo era el apóstol Pablo! Y usted me dirá, bueno, pastor, pero yo no estoy como usted a tiempo completo. Perfecto. No es lo mismo estar a tiempo completo que a medio tiempo, pero te voy a decir algo, hermano. Conozco hermanos y hermanas de edad que tienen que ganarse la vida como cualquiera de ustedes, hermano. Digo esto porque estoy cansado de escuchar a los que trabajan y tienen que trabajar. Obviamente, todos tenemos que trabajar. El que trabaja a tiempo completo está a tiempo completo en la obra de Dios, en otro a medio tiempo. Pero ahora específicamente a los que están a medio tiempo, hermano. Conozco gente de edad, mi querido hermano, que no falta un día en la casa de Dios y que tiene compromisos con el Señor. Y que predica la palabra, ¿verdad? Y que está en la campaña evangelística por ahí. Obviamente no está a tiempo completo, no puede irse a otro país, a otra ciudad, porque al otro día tiene que ir a su trabajo. Pero lo que respecta al trabajo ministerial cerca de la congregación, cerca de la iglesia, están allí día y noche, hermano, día y noche. De hecho, la Escritura dice en Apocalipsis, cuando lleguemos al reino, Apocalipsis 7, día y noche serviremos al Señor en su tabernáculo. Empieza a entrenarse ahora. Amén. ¿Cuánta pereza? Pereza del entretenimiento. Esa es la pereza que tiene, hermano. Tiene que prepararse, tiene que fortalecerse para servir al Señor. Veamos un poco más, mi querido hermano. Al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos también Mateo 24, verso 45. Mateo 24, verso 45. Gloria al Señor. Rápidamente, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Mateo 24, 45. Al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo. Ahí estamos viendo el trabajo de un sirviente, dar el alimento. En lo natural era dar el alimento a las bestias del campo, en lo espiritual es dar el alimento a las ovejas para que estén fortalecidas. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle obrando así, ¿verdad? Está hablando de la segunda venida del Señor. La venida del Señor está muy cerca y qué bueno si los encuentra sirviéndole a Él en santidad también. Porque los dones tienen que ir acompañados del fruto, hermano. Usted puede tener mucha teoría, puede estar sirviendo, pero si no lo hace en santidad, tampoco es decoroso delante del Señor. De cierto les digo que sobre todo sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los consiervos. Esta es la realidad hoy en día dentro de las iglesias apóstatas, hermano, que es golpear a los siervos, criticar, murmurar, porque no nos agrada la palabra que trae un verdadero siervo de Dios de arrepentimiento contra el pecado y la santidad, porque como no estamos bien, entonces tenemos que golpear a ese siervo, como hizo el pueblo de Israel con Moisés, como hizo el pueblo de Israel con Jeremías, como hizo el pueblo del Señor con Yeshua mismo, el Mesías.
¿Cuántos quieren predicar la verdad? ¿Le comieron la lengua? Mira, hermano, el Señor me ha revelado. Yo muchas veces le decía, Señor, ¿por qué tanto la gente me aborrece? Para todo hay una respuesta. ¿Cuándo van a estar preparados para el aborrecimiento? Porque si usted sirve al Señor como Dios quiere, mucha gente le va a aborrecer. ¿Cuántos saben que el mundo aborrece a Dios? ¿Saben por qué aborrecen a Dios? Yo estoy preparando, me va a llevar mucho tiempo otra cartilla, donde el Señor me ha ordenado otra vez escribir sobre la santidad, seamos santos. El Señor me decía hace algunos días en oración, Gustavo, no te olvides de seguir predicando acerca de mi santidad. Y eso que yo lo hago, pero parece que el Señor quiere que hable mucho más. ¿Qué es lo que pasa, hermano? El mundo aborrece a Dios. Lo aborrece a Dios por el carácter de santidad que Él tiene. Y toda iglesia que predique la santidad también será aborrecida. Y de hecho la iglesia tiene que ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay siervos negligentes, malos, dice acá, que mientras que el Señor tarda, están golpeando a los consiervos, a los siervos verdaderos que pregonan la santidad y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, golpean a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren el libertinaje, quieren la glotonería, quieren la vida del mundo, no les agrada la amonestación, no les agrada servir a un Dios excelente, a un Dios riguroso, como hemos leído. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, duramente, la palabra duro, duramente, exigentemente, rigurosamente, y pondrá su parte con los hipócritas. En el reino de los cielos no entran los hipócritas. En el reino de los cielos no entran los fanfarrones. En el reino de los cielos no entran aquellos que dentro de la iglesia viven de apariencia, nada más. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Filipenses 2:5, y con esto termino. Luego pueden ver en su casa Juan capítulo 13, que lo he mencionado, pero quiero ir directamente a Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el 9, y luego estamos orando. Gloria al Señor. Qué tremendo lo que declara la carta de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Gloria al Señor. Que se derrame en esta mañana el espíritu de servicio, que podamos estar donde hay necesidad, donde el Señor verdaderamente quiere llevarnos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios mismo, porque sabemos que Dios se preparó un cuerpo para venir a la tierra en la persona de Jesucristo, no estimó, no consideró, no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa divinidad por un tiempo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, esto es impactante. Mientras que uno piensa que Dios pudiera llegar a ser algo arrogante, todo lo contrario. Dios es la persona más humilde de toda la eternidad. Amén. Si nos juntamos todito lo que estamos acá, todavía no le llegamos ni a una uña de humildad al Señor. Amén. Qué tremendo, hermano. Tenemos esa tendencia, ¿no? De querer ser fanfarrones, demostrarnos. Si hasta lo poco, hermano, mira, no sé, te compraste un zapato nuevo y ya estás en el culto levantando así para que todo el mundo para la mano. Te compraste una camisa, sí, una camisa, ¿cuál es el problema? Una camisa, tenemos una camisa. Que podamos servir al Señor con humildad. Gracias a Dios por sus bendiciones, pero no son para fanfarronear, hermano. No son para refregarle a medio mundo
como que vos sos especial y el otro no, hermano. Hay gente que por ahí, por alguna razón, no va a alcanzar las riquezas materiales, pero va a alcanzar más de las riquezas espirituales, y eso es mucho más importante si se quiere. Estamos terminando verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque un siervo tiene que ser obediente, hermano. Si usted va a predicar, hermano, no venga a predicar lo que a usted le parece, lo que usted tiene ganas, ¿verdad? No, usted tiene que ser obediente a la voz del Espíritu. Cada vez que le toque predicar o ministrar, tendrá que obedecer a la voz del Espíritu para predicar exactamente lo que el Señor quiere, lo que la gente está necesitando. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Obviamente Jesús está a la diestra del Padre y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Nosotros también, llegado el momento, seremos exaltados, pero primero tenemos que humillarnos. La Biblia dice que se humille, posteriormente será exaltado. Sirva a Dios, sirva al pueblo de Dios, amén. Y te digo más, sirva a los difíciles, no, a este no. Sirva a los complicados, sirva a los rebeldes, sirva a los olorientos, así como usted también fue un recontra oloriento, ¿verdad? Porque ahora se la da de que usted perfumadito, gracias al Señor. Mirá qué inmundicia, qué terrible pecado, como si usted nunca hubiera pecado, ¿no? Hermano, para mí es un placer llevar la palabra. Yo lo que más quiero, porque esta es la voluntad de Dios, que la gente se limpie. Que la gente se limpie con la sangre, se limpie con el agua de la palabra y se limpie con el poder regenerativo del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Padre, qué bueno que eres, Señor. En esta mañana te exaltamos, eres el único digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Queremos ser como tú, mi Señor. Queremos poner nuestros pies en tus pisadas, Señor. Y hoy tú nos has ministrado acerca, Señor, de que tú te convertiste en un siervo, en un servidor de tu pueblo, en un servidor de la humanidad, en un servidor, Señor, de aquellos que se habían desviado, en un servidor de aquellos que habían caído en el lodo. Tú fuiste a rescatarlos, mi Señor. Pusiste tu vida, Señor, en rescate por ellos, Señor. Eres nuestro ejemplo maravilloso a seguir, Señor. Renueva tu amor en nosotros, Padre, para que no nos cansemos de hacer el bien, Señor. Renueva tu amor, Señor, porque un alma vale más que todo el oro y la plata de este mundo, Señor. Sigue insistiendo, querido hermano, sigue sirviendo. Como dice Isaías 53, me gusta tanto esta escritura donde dice que el Señor fue despreciado, pero luego termina diciendo la Escritura, verá el fruto de su aflicción. Verá el fruto de su aflicción. Adoramos al Señor, que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Tu amor se ha amado mi corazón.